nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y queridas hermanas, un saludo pascual para toda la comunidad desde el Santuario Cristo de la Reconciliación en el hermoso pueblo de Dorado. Abramos nuestros corazones al Señor. Presentemos nuestras faltas, nuestras miserias y pidamos su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo, que el Dios de la misericordia nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar del banquete de tu reino. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios de misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de la nueva vida.
que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él nos protege con su poder, un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto.
muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ha resucitado el Señor y vive entre nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta es la gran novedad en la iglesia. Esta es la gran noticia en el mundo. Que un crucificado hoy está con nosotros y nos invita como a Tomás. Contemplamos aquí en el presbiterio esta hermosa imagen de el resucitado. Y en estos momentos este servidor, reconociendo las mismas miserias de Tomás, la falta de fe, la falta de amor, la falta de confianza total en el resucitado que me ha llamado. Y en nombre de todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas, presente y ausente, que nos están siguiendo por los medios de comunicación, como Tomás, hoy, en nombre de todos y del mío propio, quiero tocar la llaga del costado de Cristo. Quiero tocar las llagas de sus pies, como el mismo Tomás, y de sus manos. Y sentir esa mirada tierna del resucitado que me dice: no teman, yo estoy en medio de ustedes, no tengan miedo. La presencia del resucitado a los 11 apóstoles que estaban reunidos, encerrados, puertas encerradas, llenos de miedo, de temor. Su corazón estaba petrificado por el dolor. Habían inclusive algunos que habían abandonado, habían sido infieles a esa amistad que Jesús le había regalado. Y en medio de todas estas características de persecución, los judíos buscaban a los apóstoles para matarlos. El Señor se hace presente. Y aquí las hermosas características del resucitado. Dice el Evangelio que hemos acabado de proclamar de San Juan, nos presenta dos apariciones. La primera aparición y todas en el primer día de la semana. La primera aparición fue a los 3 días. Dice que al tercer día resucitó de entre los muertos y se apareció a los suyos. Es ahí precisamente donde comienza la Pascua de la Iglesia. En el primer día de la semana, el día de la resurrección. Es ahí precisamente donde comienza la Pascua de los apóstoles. Y el Señor les concede los dones del resucitado. Y el primer don es ese Shalom. Les saluda cordialmente,
con ese "el Señor esté con ustedes". Y ellos se asustaron. ¿Por dónde entró este Señor? ¿Quién es este Señor? Las puertas están cerradas. La paz esté con ustedes. Y como si esto fuera poco, le concede otro regalo. Y es el regalo de la leticia. Dice que el Evangelio, todos los relatos evangélicos relatan que aquellos hombres, cuando escucharon la voz del Maestro, pero ¿cómo no reconocer la voz del Maestro? Si hemos estado con Él a unos 3 años aproximadamente. Estuvimos con Él mañana, tarde y noche, en los momentos más hermosos y en los más dolorosos. ¿Cómo olvidar esta voz del Maestro? Y en el día de la Pascua, no solamente reciben el don de la paz, sino el don de la alegría. Se llenaron de alegría. Pero ¿cómo es posible que unos hombres que están perseguidos, que estaban llenos de terror, de miedo, de dolor, empapados de lágrimas, abandonados y solos, habían perdido la fe, como aquellos otros discípulos de Maús? Y el Señor viene precisamente en los momentos más importantes de nuestra vida para llenarnos de paz y para llenarnos de alegría. Y como si esto fuera poco, en el día de la Pascua, el Señor derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ese rúa, reciban el Espíritu Santo. Y les concede el don del perdón, de la misericordia. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Los hace misioneros, los hace testigos del resucitado. Los pecados que ustedes perdonen, quedarán perdonados. Y los que no perdonen, quedarán retenidos. Por eso hoy, el Papa Juan Pablo II, precisamente el segundo domingo de Pascua, declaró para toda la iglesia que el segundo domingo de Pascua también se le puede llamar el domingo de la misericordia, de la divina misericordia. ¿Por qué? Porque es el día donde Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, donde la iglesia recibe el poder de perdonar los pecados. Se llama la misericordia de Dios, el corazón misericordioso de Dios. Es que donde está Dios hay alegría. Donde está Dios hay paz. Donde está Dios está el Espíritu Santo. Y donde está Dios
hay misericordia. La iglesia existe precisamente para ser instrumento misericordioso para el mundo hoy, para el hombre hoy que tanto lo necesita. Qué maravilla nosotros poder recibir de parte del resucitado esta renovación de alianza con Él. Hoy la iglesia recibe una vez más ese poder de perdonar pecado. Sea misericordioso como mi Padre es misericordioso. Esta tiene que ser la misión de la iglesia, de nosotros, los discípulos y misioneros de Jesucristo. Con la Pascua comienza la fiesta. Con la Pascua todo se renueva, como dice el libro del Génesis. Hizo todo nuevo, todo lo hizo bien. Es el mismo proceso del misterio pascual. Jesús ha resucitado de entre los muertos para iniciar una época nueva, una era nueva, ¿sí? La era de la alegría de Dios, del gozo de Dios, de la paz de Dios, de la misericordia de Dios. Y nosotros nos alegramos en el Señor. Nosotros nos gozamos en el Señor. Y hemos tenido el privilegio al inicio de la Eucaristía, simbólicamente hablando, de experimentar el gozo, la alegría, el llanto de Tomás, de poder tocar la herida de su costado y escuchar también el gran reto de Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Eso nos lo recordaba precisamente la segunda lectura hoy, Pedro. Ustedes no han visto a Dios y creen en Él. No hemos visto a Cristo con los ojos del cuerpo y creemos en Él, lo amamos por la fe. De la presencia del resucitado en el corazón de aquellos hombres para renovar la fe que y comienza una etapa nueva, una historia nueva, una página nueva en la historia de la salvación. Por lo tanto, la iglesia que tú y yo participamos y somos miembros es esta iglesia de la misericordia, es la iglesia del amor. El Señor hoy viene a nosotros, así como lo relata el texto del Evangelio de San Juan. Nosotros, como aquellos discípulos, vivimos encerrados. De hecho, aquí estamos encerrados. ¿Ve? Aquí somos 7 hermanos que estamos encerrados. Allá habían 11. Vivimos encerrados. Los doctores nos recomiendan quedarnos en casa y no salir. Eso como que me huele a ese mandato que Jesús le envía a los apóstoles a través de María Magdalena. Vayan y díganle a los apóstoles que vayan a Galilea y se queden allí
que yo voy a buscarlos. Hoy la familia vive encerrada. Hay mucho miedo. Hay mucho terror. Hay que reconocerlo. Cada vez que nos encontramos con alguien nos da miedo. ¿Me va a contaminar? Ayer me enviaban un mensaje en WhatsApp de un perrito en una ventana, aburrido, y el perrito decía: qué pena que no pasa nadie para yo ladrarle. Así están nuestras calles. Nadie pasa, nadie me saluda, nadie me abraza, nadie me sonríe, porque estamos en cuarentena. Hermanos y hermanas, yo le diría algo más: no estamos en cuarentena, estamos en la cincuentena. Padre, no le agregue 10 días más. Pues sí, hay que agregarle, hay que sumarle 10 días más. La iglesia está celebrando la cincuentena. ¿Sí? Porque recordemos que la Pascua es la preparación, es el gran camino que todos tenemos que recorrer para poder llegar al gran día de Pentecostés, en la cual todo se renueva, porque el Espíritu es el que da la vida, es el que da los dones, es el que da los carismas. Y nosotros vivimos la cincuentena. Salud está atrasada con la cuarentena. Nosotros vamos en adelante. Me enviaban otro mensaje que decía, no sé si es cierto o es falso, pero ahí va. Lo voy a decir porque tiene sentido de ser, que el Santo Padre ha pedido a todos los hombres y mujeres, sobre todo a los católicos, a los cristianos, que digamos: yo estoy vacunado con la sangre de Jesucristo y nada me va a hacer daño. Mire qué bonito eso. Yo estoy vacunado con la sangre de Cristo y nada ni nadie me puede hacer daño, ni el coronavirus. Y nos dice que lo repitamos una y otra vez más. Eso es hermoso. Eso es tener fe, tener esperanza. Por eso hoy nosotros como iglesia nos unimos a esta iglesia de la misericordia, a esta iglesia de las llagas de Cristo. ¿Cuántas llagas dolorosas? ¿Cuántos hermanos y hermanas sumergidos en el dolor? Esa llaga de la lágrima, esa llaga de no poderme despedir de mi ser querido, esa llaga de la espera, esperando que mi familiar me lo entregue con vida. Toda llaga es dolorosa, toda llaga es fuerte. Y hoy la iglesia hace suya la llaga de todos sus hijos. Esta llaga del coronavirus es terrible. Ha llegado para matarnos, para atormentarnos, para sacarnos de circulación. Y yo sé que hay muchos de nuestros hermanos que han perdido la fe. Esa es una llaga terrible. Esa es una llaga terrible, perder la esperanza.
en aquel que me ha dado la vida. Y hoy acogemos todas estas llagas de la iglesia y del mundo entero. ¿Por qué no acoger la llaga de los pecados nuestros, de los pecados de la iglesia, de los escándalos? Todas estas llagas son dolorosas y el Señor ha venido para cicatrizar, para perdonar, para sanar, para liberar las llagas de la humanidad. Por eso en el día de hoy podemos declarar en el nombre del resucitado que la vida del coronavirus es corta, porque Cristo ha venido a vencer la muerte, el pecado, la maldad, el odio, todo lo que atormenta al hombre ha sido superado por Cristo. Y Él está aquí en medio de nosotros para llenarnos de alegría, en medio del dolor y de toda esta crisis que sufre todas las familias en todos los continentes. Demos gracias a Dios, hermanos y hermanas. Les invito en este momento a elevar nuestra mirada al cielo y con toda la iglesia hacer nuestra profesión de fe. Queridísimos hermanos, por el misterio pascual en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, renuncio. Renuncian a los engaños del mal para no ser esclavos del pecado. Sí, renuncio. Renuncian al demonio que es el autor del pecado. Sí, renuncio. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, creo. Y Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, y nos ha perdonado los pecados, nos conserve con su gracia en Jesucristo, nuestro Señor, para la vida eterna. Amén. Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza de la humanidad entera. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más, y así irradia al mundo entero de la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los pueblos y por todas las naciones, para que en la paz de Cristo sople el Espíritu Santo, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver,
roguemos al Señor. Jesús resucitado, Por el escúchanos. descanso eterno de todos los fallecidos por el coronavirus, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por los que viven aún y mantienen esta enfermedad en sus cuerpos, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros, por la salud de Padre Edwin Cruz, roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos creyentes, más creyentes, mejores creyentes, roguemos al Señor. Jesús resucitado, Escúchanos. Todo esto, Padre, te lo presentamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda en tu altar, agradecidos porque tú nos los das, y con nosotros que has querido quedar, convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Aquí están nuestras manos que te quieren servir. Llévanos donde el pobre necesita de ti. Aquí están nuestras vidas, hoy queremos luchar, porque llegue tu reino de justicia y de paz. Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte para nuestra salvación. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. No queremos llegar, no nos dejes llegar con las manos vacías ante tu altar. Oren para que estas ofrendas sean aceptadas ante Dios Todopoderoso. El Señor reciba de las manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida.
Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Oremos por todos los hermanos que han fallecido por el coronavirus. Recuerda a tus hijos e hijas, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con mucha confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el resucitado. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos. En adelante no seas incrédulo, sino fiel. Aleluya. Los invito a todos los hermanos que nos están siguiendo por los medios de hacer su comunión espiritual. Mírame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor.
Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Los invito a participar de un momento de adoración. Aprovechemos este momento también para pedirle al Señor que renueve en nosotros la fuerza de su Espíritu, que aumente nuestra fe. Aprovechemos este momento en que Jesús llega a tu hogar, a tu familia, a tu comunidad. Permite que Jesús toque esas llagas para que las convierta en llagas resucitadas. Recibamos el consuelo de Jesús.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a recibir la bendición como el Santísimo Sacramento en este primer día de la semana, día de la Pascua. Vamos a aprovechar para bendecir los 4 puntos cardinales, no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero. Y lo vamos a hacer con la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y del mundo entero, y destruya toda esta plaga, toda esta pandemia que ha venido a atormentarnos, y nos llene de su alegría y de su paz.
la presencia de los hermanos y de las hermanas en esta celebración, a los hermanos, a Willy y a Nathaniel que nos han ayudado en toda la transmisión, y a todos los hermanos y hermanas que desde sus hogares acogen este mensaje de salvación y participan de los misterios de la salvación. Podemos ir en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Que pasen todos un día resucitado.